Verstappen terminó la carrera en sexto lugar, hizo adelantamientos impresionantes desde el fondo de la parrilla, y aún así dijo que no tiene prácticamente nada positivo que decir, ni sobre el auto, ni sobre las nuevas reglas, ni sobre el futuro de la Fórmula 1. Y no fue el único. Pero mientras casi toda la parrilla explotaba en críticas, un nombre fue completamente en sentido contrario, y ese nombre te va a sorprender. Además, Ferrari está usando la falta de ritmo como excusa para un así error estratégico que pudo haber costado la victoria, o Mercedes realmente está en una liga tan diferente que no hubiera servido de nada. Y todavía hay la historia más preocupante de todo el fin de semana, que no es sobre resultados, no es sobre estrategia, es sobre la salud de uno de los pilotos más grandes de la historia. Quédate hasta el final, porque este resumen va desde el caos en la pista hasta el backstage más serio de la temporada. Pero antes de continuar, si todavía no estás suscrito al canal El Paddock, suscríbete ahora. Es gratis, toma 2 segundos, y es la única forma de garantizar que no te vas a perder ningún resumen, ninguna noticia y ningún backstage de la Fórmula 1. Y si este contenido te ayuda, deja el like. Eso hace una diferencia enorme para que podamos seguir produciendo todos los días para ti. Vamos a empezar con Verstappen, porque su historia en el GP de Australia es de esas que parece buena en el papel, pero que esconde una frustración enorme por debajo de los números. El tetracampeón largó desde el fondo de la parrilla. Usó neumáticos duros mientras gran parte de la parrilla salía con medios, y fue avanzando posición por posición a lo largo de la carrera, del fondo de la parrilla hasta el sexto lugar. Parece bien, ¿verdad? Pero entonces escuchas lo que dijo después de la carrera y el panorama cambia completamente. Verstappen reportó problemas serios con los frenos durante toda la prueba. El auto jalaba hacia un lado. La dirección no respondía bien. Había mucho graining en los neumáticos. Y el detalle que más preocupa es que dejó muy claro que estos problemas no surgieron en Melbourne. Ya existían antes. Red Bull llegó a la apertura de la temporada con fallas conocidas y todavía sin solución. Fue forzado a hacer una segunda parada en boxes, lo que costó alrededor de 20 segundos y eliminó cualquier posibilidad realista de pelear más adelante. Terminó a 54 segundos de George Russell, el ganador, y estuvo pegado a Lando Norris en las últimas vueltas, pero no pudo completar el adelantamiento para el quinto lugar. Él mismo admitió que insistir en eso hubiera sido poco realista. Pero lo que realmente quedó del fin de semana de Verstappen no fue el resultado. Fue la frase que usó para describir lo que vivió en pista. Llamó a la carrera Mario Kart. Dijo que adelantas en una recta y enseguida puedes ser adelantado de nuevo, porque la diferencia de velocidad entre un auto con batería llena y otro sin energía eléctrica es tan absurda que el talento del piloto prácticamente deja de importar. Y cuando le preguntaron si había algún punto positivo en las nuevas reglas y los nuevos autos, la respuesta de Verstappen fue corta, seca y definitiva: no para mí. Eso viniendo del hombre que ganó 4 títulos mundiales consecutivos, que construyó toda su carrera sobre dominio técnico y consistencia. Es una de las críticas más duras que un piloto puede hacerle a la categoría en la que compite. Y Verstappen no estaba solo en eso. Lando Norris también lanzó una advertencia muy seria sobre seguridad. Dijo que la diferencia de velocidad entre autos con batería llena y autos sin energía va a causar accidentes graves inevitablemente. No es una posibilidad. En su visión es cuestión de tiempo. Y la parrilla en general fue en la misma dirección, señalando que los 130 adelantamientos registrados en la carrera fueron casi todos artificiales, producto del manejo de batería y no de batallas reales entre pilotos. En la largada, la situación estuvo cerca de convertirse en una pesadilla. El auto de Leon Lawson, de Racing Bulls, casi se detuvo por completo porque el sistema de turbo no entregó la potencia necesaria. Franco Colapinto, que venía justo detrás, necesitó reflejos rapidísimos para esquivarlo y evitar una colisión en cadena que pudo haber sido catastrófica en la primera curva de la temporada. La FIA y los dirigentes de la Fórmula Sim 1 terminaron el fin de semana en Australia con un problema enorme entre manos. Algunos equipos sugieren permitir que los autos frenen con el acelerador al fondo para recargar las baterías con más eficiencia. Otros piden aumentar el límite de recuperación de energía. Pero cada solución crea un nuevo problema. Si aumentan la batería, los autos se vuelven aún más pesados. Si abandonan el concepto de 50% eléctrico y 50% de combustión, los fabricantes que entraron a la Fórmula 1
Exactamente por esa tecnología, como Audi y Ford pueden reconsiderarlo todo. Años de inversión, contratos, compromisos, todo en riesgo, la Fórmula 1 se convirtió en prisionera de sus propias ambiciones, y la ventana para resolver esto antes de las próximas carreras se está cerrando muy rápido. Pero aquí está lo que hace este debate aún más interesante. En medio de toda esa insatisfacción, con Verstappen hablando de Mario Kart y Norris advirtiendo sobre accidentes graves, una voz fue completamente en sentido contrario, y esa voz pertenece al piloto con más títulos mundiales en la historia de la categoría. Lewis Hamilton miró todo eso y dijo: "Me encantó". No fue una respuesta diplomática, no fue protocolo de post-carrera. Cuando le preguntaron directamente a la prensa internacional sobre su opinión acerca de la nueva generación de autos, Hamilton respondió sin dudar. Dijo que encontró la carrera muy agradable, que el auto era realmente muy bueno de manejar y que hubo buenas batallas a lo largo de la prueba. Vale recordar que Hamilton no estaba exento de críticas al nuevo reglamento. Apenas el sábado, en Melbourne, él mismo había dicho que la gestión de la energía eléctrica en la clasificación llevaba a una conducción totalmente contraria a lo que la Fórmula 1 representa. Pero después de la carrera en sí, la percepción fue otra, y se puede entender por qué. Hamilton largó séptimo, hizo una de las mejores salidas de la parrilla, fue interferido por Russell en la primera curva, reaccionó, hizo adelantamientos bonitos, se involucró en disputas reales a lo largo de la prueba y terminó segundo, a solo 6 décimas del ganador. Para alguien que vivió una carrera así, desde adentro, en la pelea, con adrenalina de principio a fin, es natural que la experiencia haya sido completamente diferente. Cuando le preguntaron por qué Norris y Verstappen estaban quejándose, Hamilton simplemente respondió que no sabía y que tendrían que preguntarles a ellos. Y agregó un punto importante. Desde su posición, que estaba adelante, la carrera fue genial, pero reconoció que para quienes estaban más atrás en el pelotón, lidiando con ese caos de baterías y velocidades completamente diferentes, la situación podía parecer algo completamente distinto. Ahí está exactamente el corazón del problema. La Fórmula 1 de 2026, al menos por ahora, son 2 carreras ocurriendo al mismo tiempo. Adelante, con batería llena y autos equilibrados, puede ser emocionante. Atrás, en medio del caos energético, es frustrante, impredecible y potencialmente peligroso. Y mientras ese debate continúa, hay otro tema que dividió al paddock después de la carrera y que involucra al equipo más observado cuando se habla de estrategia. El doblete de Mercedes en Melbourne dejó a la tifosería de Ferrari furiosa. Y el blanco principal de la rabia no fue el auto, no fue el piloto, fue el muro de boxes. La acusación era directa. La Tinto Sintisia Scuderia habría perdido la victoria por ignorar 2 ventanas claras de pit stop durante los safety cars virtuales. Y no pasó una vez, pasó 2. El primer safety car virtual llegó en la vuelta 11, cuando el motor del auto de Isaac Hadjar, de Red Bull, tuvo problemas. Mercedes no lo pensó 2 veces. Llamó a Russell y Antonelli de inmediato, cambió los neumáticos en condiciones de bandera amarilla y salió con una ventaja estratégica decisiva. Ferrari se quedó en pista. El segundo safety car virtual llegó poco después, con 2 autos detenidos en la entrada del pit lane. Nuevamente Mercedes actuó rápido, nuevamente Ferrari no paró. El resultado fue que Leclerc y Hamilton se vieron obligados a parar mucho más tarde, en condiciones de bandera verde, perdiendo tiempo y posición. Lo que pudo haber sido una victoria se convirtió en una derrota doble. El jefe de Ferrari, Frédéric Vasseur, salió a explicar públicamente, y su defensa es interesante porque en lugar de defender la estrategia en sí, desplazó el problema a otro nivel. Vasseur dijo que no tiene arrepentimientos. Argumentó que el factor determinante de la derrota no fue la estrategia, sino la falta de ritmo del auto. Que Mercedes fue casi 8 décimas más rápido en la clasificación, que incluso con neumáticos más viejos, Mercedes seguía siendo alrededor de 4 décimas por vuelta más rápido, y que aunque Ferrari hubiera parado en los momentos correctos, no habría tenido ritmo suficiente para contener a Russell o Antonelli. Llegó incluso a revelar un dato curioso sobre los neumáticos. Nadie esperaba que una estrategia de solo una parada fuera tan viable en esa carrera. Y bromeó diciendo que por el rendimiento de los compuestos, sería posible hacer 300 vueltas con el mismo juego en Albert Park. La intención del equipo era extender lo máximo posible para tener neumáticos más nuevos al final, pero el jefe de Mercedes, Toto Wolff, contó una historia diferente sobre el equilibrio de fuerzas entre los 2 equipos. Wolff afirmó que Mercedes tiene una batalla por delante con Ferrari esta temporada y que no está nada tranquilo con lo que vio.
En las primeras 10 vueltas de la carrera, antes de que los safety cars virtuales cambiaran todo, la batalla entre Leclerc y Russell fue equilibrada, intensa, con cambio de liderato varias veces. El SF26 demostró que tiene competitividad real cuando el ritmo de carrera pesa más que una vuelta rápida. Wolff también reveló un detalle técnico sobre la ventaja de Ferrari en las salidas, atribuyéndola al tamaño del turbo del motor de la escudería, que aparentemente puede girar con más facilidad en los primeros instantes después de la señal de largada. Eso explicaría por qué Leclerc salió tan bien de la parrilla, mientras los autos de Mercedes sufrieron más en ese momento. Entonces, la pregunta que queda es la siguiente: ¿Ferrari usó la falta de ritmo como escudo para encubrir un error estratégico? ¿O Mercedes realmente está en un nivel tan superior que ninguna táctica perfecta hubiera sido suficiente? La respuesta probablemente tarde algunas carreras en aparecer. Pero el hecho de que Vasseur se haya enfocado tanto en el rendimiento y tampoco en la estrategia puede ser una señal de alerta muy seria para los tifosi, porque si el problema es el ritmo y no la toma de decisiones, la solución va a ser mucho más difícil y mucho más lenta que un simple ajuste en el muro de boxes. Y si Ferrari está preocupada por el ritmo, hay un equipo en el paddock que está preocupado por algo mucho más serio que eso. La historia de Aston Martin en el GP de Australia no es sobre posiciones, no es sobre puntos y no es sobre estrategia, es sobre salud. Es sobre el límite físico del cuerpo humano siendo probado dentro de un cockpit de Fórmula 1. Y es sobre un doble campeón mundial de 43 años que decidió seguir adelante aún sabiendo los riesgos. Antes de la carrera, el propio jefe del equipo ya había advertido públicamente que las vibraciones generadas por la unidad de potencia Honda eran tan intensas que Fernando Alonso y Lance Stroll corrían el riesgo de sufrir daños permanentes en los nervios de los dedos. El límite físico estimado para Alonso era de apenas 25 vueltas, en una carrera con 58 giros previstos. En la práctica, Alonso hizo una largada impresionante. Subió del puesto 17 al 10 en las primeras vueltas, demostrando que el talento sigue ahí, intacto. Pero la alegría duró poco. Fue cediendo posiciones. El equipo intentó una reparación de emergencia cuando se detuvo, volvió a la pista, pero un segundo problema apareció enseguida y forzó el abandono definitivo en la vuelta 21. 4 vueltas antes del límite que el propio equipo había estimado para la resistencia física del piloto. Cuando le preguntaron cómo se sentía después de la carrera, Alonso fue honesto. Dijo que la sensación no es nada buena. Explicó que, aunque Honda cree haber reducido las vibraciones desde el último test, ese alivio todavía no llegó al chasis. El problema está en el aislamiento de la batería, que necesita ser completamente diferente al actual y que el equipo todavía no ha podido implementar. La solución existe en el papel. En la pista, el auto sigue siendo una máquina que lastima a quien está adentro. Lance Stroll fue más allá del límite recomendado. El canadiense completó 43 vueltas, más del doble de lo que se sugirió, como seguro para él, y terminó en último lugar, un resultado que no significa nada en términos de campeonato, pero que dice todo sobre el nivel de sacrificio que ambos pilotos están haciendo por este equipo. Y aún ante un panorama tan pesado, Alonso mantuvo la postura que siempre lo ha definido. Dijo que el equipo no puede rendirse, que necesitan seguir probando soluciones, que el GP de China será otro fin de semana de sufrimiento, pero que tiene la intención de dar la mayor cantidad de vueltas posible para recolectar datos y ayudar a Aston Martin a salir de este hoyo. Con 43 años, poniendo su propio cuerpo en riesgo en cada vuelta, Fernando Alonso sigue siendo Fernando Alonso. Esa fue la Fórmula 1 en el GP de Australia. Un reglamento nuevo que prometía revolución y que ya enfrenta cuestionamientos serios de seguridad. Una Ferrari que puede estar escondiendo un problema de ritmo detrás de una justificación estratégica. Una Mercedes que ganó pero que sabe que Ferrari está más cerca de lo que el resultado sugiere. Un Verstappen frustrado, un Hamilton entusiasmado y un Aston Martin que está probando los límites físicos de sus pilotos en cada carrera. El GP de China es la próxima semana y lo encuentras todo aquí en el paddock todos los días antes que nadie.